En una polvorienta estación de ferrocarril de San Miguel Valley, una mujer corpulenta fue abandonada públicamente por ser demasiado gorda para el gusto de su prometido. Humillada ante una multitud de extraños, Cora Davis se quedó sola con su equipaje y el corazón destrozado. Entonces, un viudo ranchero en apuro se adelantó, le extendió la mano, y lo que comenzó como un acto de compasión se convirtió en algo que nadie vio venir. Víctor Esposito, luchando por mantener su rancho a flote después de perder a su esposa, necesitaba ayuda desesperadamente. Cora necesitaba un nuevo comienzo. Lo que empezó como un matrimonio de conveniencia entre dos almas rotas se transformó en una historia de amor que desafiaría todos los prejuicios de 1882. Pero cuando el pasado regresó para reclamar lo que creía que le pertenecía, esta pareja tendría que luchar por defender no solo su hogar, sino también su derecho a ser felices. Antes de que volvamos, dinos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El sol de julio caía implacable sobre los pastos resecos del rancho Esperanza, mientras Víctor Esposito observaba las últimas 10 cabezas de ganado que le quedaban pastando en lo que una vez había sido un próspero terreno de 500 acres. El polvo se arremolinaba alrededor de sus botas gastadas mientras revisaba por enésima vez el telegrama arrugado en su mano sudorosa. Envío de ganado retrasado indefinidamente. Sequía en Kansas stop. No hay fecha confirmada stop. Las palabras se difuminaban ante sus ojos, pero Víctor ya las sabía de memoria. Había contado con ese envío de 50 cabezas de ganado para salvar su rancho. Sin ellas, el banco foreclosería la propiedad en menos de un mes. Todo el dinero que había ahorrado durante 3 años de trabajo brutal se había ido en el adelanto para esas reses que ahora flotaban en la incertidumbre. Se quitó el sombrero de ala ancha y se pasó la mano por el cabello negro salpicado de gris prematuro. A sus 35 años, Víctor se sentía como si llevara el peso de 2 vidas. La muerte de Isabella 2 años atrás lo había devastado de maneras que aún no comprendía completamente. Ella había sido más que su esposa, había sido su socia, la mente brillante detrás de las mejores decisiones del rancho, la única persona que entendía su visión de convertir Esperanza en algo más que una simple operación ganadera. Isabella había soñado con crear una estación de cría que produjera los mejores caballos de trabajo de todo el Valle de San Miguel. Tenía planes detallados, contactos con compradores en California y Nevada, incluso había comenzado a negociar con un criador famoso de Kentucky. Pero todo eso murió con ella, dejando a Víctor no solo con un corazón roto, sino con deudas que había contraído para financiar esos sueños compartidos. El sonido de cascos acercándose lo sacó de sus pensamientos amargos. Finn Morgan, su único vaquero restante, se aproximaba montado en su caballo alazán, su rostro curtido, mostrando una expresión de preocupación que Víctor conocía demasiado bien. «Patrón», dijo Finn, desmontando con la agilidad de alguien que había pasado más años sobre una montura que en tierra firme. «Acabo de regresar del pueblo. Las noticias no son buenas». Víctor sintió que su estómago se hundía aún más. «¿Qué pasa ahora?» «El señor Whitman del banco estuvo preguntando por usted en el hotel. También vi a ese tipo de la compañía ferroviaria, Ellis Rossi, hablando con el alcalde sobre terrenos disponibles para expansión». Finn escupió al suelo con disgusto. «Parece que hay muchos buitres circulando, patrón. La compañía ferroviaria había estado presionando a varios rancheros del valle para vender sus tierras. Ofrecían dinero rápido, pero Víctor sabía que una vez que vendiera, nunca podría recuperar la tierra que su padre había comprado con sangre y sudor 30 años atrás. Esta tierra era todo lo que le quedaba de su familia, de Isabella, de los sueños que habían construido juntos. «¿Hay algo más?», preguntó Víctor, preparándose para el siguiente golpe. «Sí, señor. El tren de las 2 viene con retraso. Al parecer hay alguien que venía a encontrarse con alguien del pueblo, una situación matrimonial o algo así.
No pude entender todos los detalles, pero parecía que había mucho alboroto en la estación. Víctor asintió distraídamente. Los matrimonios arreglados por correspondencia eran comunes en el territorio, especialmente en pueblos pequeños como Esperanza, donde las mujeres solteras escaseaban. No era asunto suyo lo que hicieran los demás. Tenía problemas más urgentes que atender. Fin. Quiero que revises las cercas del sector norte mañana temprano. Si vamos a perder el rancho, al menos que esté en buenas condiciones para el próximo dueño. Las palabras le sabían amargas en la boca, pero Víctor era un hombre práctico por encima de todo. Patrón, si me permite decirlo. Finn se quitó su sombrero gastado y lo giró nerviosamente entre sus manos. Usted no es el tipo de hombre que se rinde fácilmente. La señora Isabella tampoco lo era. Tal vez hay otra manera. Víctor miró a su empleado, este hombre leal que había trabajado para su familia durante más de 15 años. Finn había visto nacer el rancho. Había ayudado a construir cada cerca, había estado presente en los buenos y malos momentos. Merecía honestidad. Finn, he explorado todas las opciones. He hablado con todos los bancos del condado. He tratado de conseguir préstamos. He intentado vender parcelas pequeñas. La sequía del año pasado nos golpeó duro, y sin ese ganado se encogió de hombros con resignación forzada. A veces un hombre tiene que aceptar cuando está derrotado. No, señor. Finn sacudió la cabeza con firmeza. He visto hombres derrotados, y usted no es uno de ellos. Está herido, está cansado, pero no está derrotado. La diferencia es importante. Mientras hablaban, el silbato distante del tren llegó flotando a través del valle seco. Víctor miró hacia el pueblo de Esperanza, apenas visible en la distancia, donde la vida continuaba su curso ajeno a su drama personal. Gente yendo y viniendo, comerciantes vendiendo sus mercancías, niños jugando en las calles polvorientas, todo tan normal mientras su mundo se desmoronaba. Tengo que ir al pueblo, decidió súbitamente. Necesito hablar con Whitman antes de que cierre el banco. Tal vez pueda negociar una extensión de unos días más. Finn asintió. ¿Quiere que lo acompañe? No. Alguien tiene que quedarse a cuidar lo que queda. Víctor se dirigió hacia el establo donde su caballo negro, Trueno, lo esperaba. El animal había sido un regalo de Isabella para su último cumpleaños juntos, un semental magnífico que ella había elegido específicamente para comenzar su programa de cría de caballos. Mientras ensillaba a Trueno, Víctor no podía evitar recordar ese día. Isabella había estado tan emocionada, tan llena de planes y esperanzas para el futuro. Este caballo va a ser el padre de la mejor línea de caballos de trabajo que este valle haya visto jamás. Había dicho con esa sonrisa radiante que iluminaba toda su cara. Ahora, mientras ajustaba las correas de la silla, Víctor se preguntaba si Isabella se sentiría decepcionada de él por estar a punto de perder todo por lo que habían trabajado. Había momentos en que casi podía escuchar su voz diciéndole que no se rindiera, que encontrara una manera, que recordara por qué habían comenzado este sueño en primer lugar. El viaje hasta Esperanza tomó 45 minutos a paso constante. A medida que se acercaba al pueblo, Víctor podía ver el humo del tren que acababa de llegar, y una multitud inusualmente grande reunida alrededor de la estación. Parecía que había algún tipo de conmoción, voces elevadas y mucha actividad. Decidió dirigirse primero al banco, pero mientras pasaba frente a la estación, algo captó su atención. Una mujer estaba parada sola en la plataforma, rodeada de equipaje, mientras la multitud se dispersaba lentamente. Incluso desde la distancia, Víctor podía ver que algo estaba terriblemente mal. La postura de la mujer, la manera en que sostenía su cabeza, todo indicaba a alguien que acababa de sufrir una humillación pública. Víctor Esposito era muchas cosas, un hombre duro, un ranchero pragmático, alguien que había aprendido a manejar la adversidad, pero por encima de todo, era un caballero. Isabella siempre había dicho que esa era una de las cualidades que más admiraba en él, su incapacidad de ignorar el sufrimiento ajeno.
incluso cuando tenía sus propios problemas. Sin pensarlo conscientemente, dirigió a Trueno hacia la estación. Cualquier conversación con el banco podía esperar unos minutos más. Una persona en apuros, especialmente una mujer, no podía ser ignorada. Mientras se acercaba, Víctor comenzó a entender lo que había sucedido. Los fragmentos de conversaciones que alcanzaba a escuchar pintaban un cuadro familiar y deprimente: otra novia por correspondencia rechazada, otra mujer humillada públicamente por un hombre que evidentemente había esperado algo diferente de lo que había encontrado. La injusticia de la situación hizo que la sangre de Víctor hirviera. Conocía demasiado bien el dolor del rechazo, la sensación de que todo en lo que habías puesto tu fe se desmoronara de repente. Pero al menos él había tenido la privacidad de su rancho para lidiar con su dolor. Esta mujer estaba enfrentando su devastación bajo la mirada curiosa y a menudo cruel de todo el pueblo. Víctor desmontó de Trueno y lo ató a uno de los postes frente a la estación. El polvo se había asentado después de la partida del tren, pero la tensión en el aire era palpable. Los últimos curiosos se alejaban murmurando entre ellos, lanzando miradas ocasionales hacia la mujer que permanecía inmóvil en la plataforma. Por primera vez, Víctor pudo verla claramente. Cora Davis, aunque él aún no conocía su nombre, era una mujer de complexión robusta, vestida con un traje de viaje azul marino que había conocido mejores días. Su cabello castaño estaba recogido de manera práctica bajo un sombrero modesto, y sus manos enguantadas sostenían firmemente el asa de una maleta de cuero gastado. Pero lo que más impresionó a Víctor fue su postura. A pesar de lo que evidentemente había sido una experiencia humillante, mantenía la cabeza erguida y los hombros rectos. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. Víctor había visto suficientes personas quebradas en su vida para reconocer a alguien que se negaba a doblarse, sin importar cuánta presión se ejerciera sobre ella. Era una cualidad que respetaba profundamente, una que Isabela había poseído en abundancia. Se acercó lentamente, consciente de que una mujer en tal situación podría estar especialmente nerviosa ante la aproximación de un extraño. Cuando estaba a una distancia respetuosa, se quitó el sombrero. «Disculpe, señora», dijo con la voz más suave que pudo lograr, intentando no sobresaltarla. «No pude evitar notar que parece estar en una situación difícil. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla?» Cora se volvió hacia él, y Víctor vio de inmediato que había estado llorando, aunque ahora sus ojos estaban secos. Eran de un hermoso color avellana, expresivos e inteligentes, y lo estudiaron con una mezcla de cautela y desesperación apenas contenida. «Es muy amable de su parte preguntar», respondió con una voz que apenas temblaba, «pero me temo que mi situación está más allá de lo que un extraño amable podría resolver». Su manera de hablar era educada, refinada incluso. Víctor detectó un ligero acento que sugería educación y clase social, lo que hizo que toda la situación fuera aún más injusta en su mente. «Mi nombre es Víctor Esposito», se presentó, haciendo una ligera inclinación. «Tengo un rancho a unas millas de aquí. Y créame, señora, he descubierto que pocas situaciones están realmente más allá de toda solución, aunque a veces las soluciones no son las que inicialmente esperábamos». Una sonrisa triste cruzó brevemente los labios de Cora. Cora Davis se presentó a su vez, extendiendo una mano enguantada. «Y aprecio el optimismo, señor Esposito, pero me encuentro varada en un lugar donde no conozco a nadie, con recursos muy limitados, y aparentemente con una reputación arruinada antes de siquiera haber tenido la oportunidad de establecer una». Víctor estrechó su mano brevemente, notando que su apretón era firme y decidido. «¿Puedo preguntarle qué sucedió? A veces ayuda a hablar con alguien que no tiene prejuicios sobre la situación». Cora vaciló por un momento, claramente debatiendo si confiar en este extraño. Finalmente, con un suspiro que pareció salir desde lo más profundo de su ser, comenzó a explicar. «Vine desde Denver respondiendo a un anuncio matrimonial.
Durante 6 meses intercambié cartas con un hombre llamado George Stewart, quien afirmaba buscar una esposa trabajadora e inteligente para ayudar a manejar su negocio comercial aquí en Esperanza. Su voz se endureció ligeramente. Lo que no mencionó en sus cartas era que tenía expectativas muy específicas sobre la apariencia física de su futura esposa. Víctor sintió que su mandíbula se tensaba. Ya podía imaginar lo que había pasado. Cuando bajé del tren, continuó Cora. Me vio, me evaluó como si fuera ganado en subasta y simplemente anunció frente a media estación que yo no era lo que había, o RDNAD o punto comilla. Aparentemente esperaba algo más delicado. La ira creció en el pecho de Víctor. Conocía a George Stewart de vista, un comerciante pomposo que se había establecido en Esperanza hacía un par de años. El hombre había construido una tienda general próspera, pero Víctor siempre había detectado algo desagradable en su manera de tratar a los demás, especialmente a aquellos que consideraba por debajo de su estatus social. ¿Y simplemente se marchó?, preguntó Víctor. Aunque ya conocía la respuesta, peor que eso. Anunció que había pagado mi transporte desde Denver y que esperaba ser compensado por la decepción e inconveniente. Luego se marchó, dejándome aquí con mis pertenencias y las miradas de simpatía y diversión de media ciudad. Víctor maldijo por lo bajo en español, algo que no había hecho desde que Isabella lo había reprendido suavemente por ello años atrás. Ese hombre es un canalla sin honor, dijo, finalmente. Ningún caballero verdadero trataría a una dama de esa manera. Cora lo miró con curiosidad. Es usted muy amable al decir eso, señor Esposito, pero me temo que el señor Stewart está lejos de ser el único hombre que piensa de esa manera. En Denver, en Chicago antes de eso, incluso en Kansas City donde crecí, siempre ha sido lo mismo. Los hombres dicen que buscan inteligencia y carácter, pero lo que realmente quieren es... Se encogió de hombros con amargura. Algo que yo claramente no poseo. Entonces han sido ciegos, respondió Víctor con más vehemencia de la que había pretendido. Mi difunta esposa solía decir que la belleza real viene de adentro hacia afuera, y cualquier hombre que no pueda ver eso no merece el tiempo de una mujer inteligente. La mención de su esposa pareció captar la atención de Cora. Lo siento mucho por su pérdida, dijo con sinceridad genuina. Habla de ella con mucho cariño. Isabella era especial. Víctor sintió la familiar punzada de dolor, pero por primera vez en mucho tiempo fue acompañada por buenos recuerdos en lugar de solo tristeza. Pero no estamos aquí para hablar de mis problemas. Usted necesita ayuda inmediata. ¿Conoce algún lugar donde podría hospedarme temporalmente? Tengo algo de dinero, pero no mucho, y necesito encontrar trabajo pronto. Víctor frunció el ceño, pensando rápidamente. La pensión de la señora García es decente y razonable, pero me temo que podría estar llena. Es temporada alta para comerciantes viajeros. Hizo una pausa, considerando algo que había comenzado a formar en su mente. ¿Qué tipo de trabajo está buscando? Cualquier cosa honesta. Puedo coser, cocinar razonablemente bien, limpiar, llevar libros básicos. En Denver trabajaba como costurera en una tienda de ropa para damas. Cora cuadró los hombros. No le temo al trabajo duro, señor Esposito. Mientras hablaba, Víctor notaba más detalles sobre ella. Sus manos, aunque cuidadas, mostraban señales de trabajo real. Su vestido, aunque simple, estaba hecho de buena tela y bien confeccionado, posiblemente por ella misma. Había una dignidad en su porte que sugería que estaba acostumbrada a valerse por sí misma. Señora Davis, comenzó lentamente, ¿qué tan desesperada está por encontrar trabajo y alojamiento? Ella lo miró con ojos cautelosos. Bastante desesperada, si soy honesta. ¿Por qué? Porque podría tener una propuesta que beneficiaría a ambos, aunque admito que sonaría muy poco convencional. Cora estudió su rostro, evidentemente tratando de evaluar sus intenciones. Estoy escuchando. Mi rancho está en problemas. He perdido casi todo mi ganado, debo dinero al banco,
y estoy a punto de perder la tierra que mi familia ha trabajado durante 30 años. Víctor se sorprendió de su propia honestidad. No había hablado tan abiertamente sobre su situación con nadie, ni siquiera con Finn, pero el rancho es grande, la casa está bien construida, y hay mucho trabajo que necesita ser hecho, trabajo que requiere las habilidades que usted mencionó. ¿Me está ofreciendo trabajo como empleada doméstica?, preguntó Cora, sin sonar ofendida, solo curiosa. En cierto modo, sí, pero también estoy pensando en algo más permanente. Víctor se dio cuenta de que estaba a punto de hacer la propuesta más loca de su vida. Pero algo sobre esta mujer, su dignidad bajo presión, su honestidad directa, su evidente fortaleza de carácter, le hacía sentir que podría ser exactamente lo que ambos necesitaban. No estoy segura de entender, dijo Cora lentamente. Víctor respiró profundamente. Señora Davis consideraría la posibilidad de un matrimonio de conveniencia. El silencio que siguió a la propuesta de Víctor fue tan profundo que ambos podían escuchar el viento seco susurrando entre los edificios de madera del pueblo. Cora parpadeó varias veces, como si estuviera segura de haber escuchado mal. «¿Perdón?», logró decir finalmente, su voz apenas un susurro. Víctor se dio cuenta de lo abrupta que había sonado su propuesta y sintió que el calor subía a sus mejillas. «Perdóneme, señora Davis, eso salió mucho más directo de lo que pretendía. Lo que quiero decir es», se detuvo, tratando de organizar sus pensamientos de manera más coherente. «Señor Esposito», Cora lo interrumpió suavemente. «¿Acaba de proponerme matrimonio después de conocerme durante menos de 10 minutos? Sí», admitió él, sintiéndose simultáneamente como un tonto y como un hombre desesperado, y me doy cuenta de lo loco que debe sonar. Para su sorpresa, Cora no se echó a reír ni se alejó horrorizada. En cambio, estudió su rostro con esos ojos inteligentes, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino su carácter completo. «Explíqueme su razonamiento», dijo, finalmente. Víctor se animó ligeramente ante su respuesta práctica. Al menos estaba dispuesta a escuchar. «Usted necesita un hogar y seguridad. Yo necesito ayuda para salvar mi rancho y», vaciló, «compañía. Alguien en quien confiar. Desde que Isabella murió, he estado tratando de manejar todo solo, y está claro que no estoy teniendo éxito. ¿Y cree que casarse conmigo resolvería sus problemas financieros?» «No directamente», Víctor fue honesto. «Pero 2 personas trabajando juntas pueden lograr más que una sola. Usted mencionó que puede llevar libros. Yo soy terrible con los números. Isabella siempre manejaba las finanzas». Hizo una pausa. «Y hay otras consideraciones prácticas». «¿Cómo cuáles?». «Un hombre casado es visto de manera diferente por los bancos y prestamistas. Sugiere estabilidad, responsabilidad. Y si usted realmente puede coser tan bien como dice, podríamos establecer un pequeño negocio adicional. Las mujeres del valle siempre necesitan ropa hecha y reparaciones». Cora asintió lentamente. «Entiendo la lógica, pero señor Esposito, apenas nos conocemos. ¿Cómo sabe que no soy una mujer terrible, que no tengo un temperamento horrible o hábitos desagradables?» Víctor consideró la pregunta seriamente. «La forma en que manejó la situación con Stuart me dice mucho sobre su carácter. Un ser humano menor se habría derrumbado o habría causado una escena. Usted mantuvo su dignidad y está buscando soluciones en lugar de revolcarse en la autocompasión. ¿Y cómo sé yo que usted no es un hombre peligroso que se aprovecha de mujeres vulnerables?» Era una pregunta justa, y Víctor la respetó por hacerla. «No lo sabe», admitió. «Pero puedo ofrecerle referencias. El alguacil del pueblo, Jim Walsh, me conoce desde que era un muchacho. El padre Miguel de la Iglesia Católica también. Y si acepta venir a ver el rancho, puede hablar con Finn Morgan, mi capataz. Él la conoce desde hace años y le dirá honestamente qué tipo de hombre soy». En ese momento, una voz familiar interrumpió su conversación. «Víctor, pensé que eras tú». Ambos se volvieron para ver al doctor Julian Perry acercándose.
Era un hombre de mediana edad, con una barba cuidadosamente recortada y ojos amables detrás de gafas con montura de alambre. El doctor Perry había llegado a Esperanza 5 años atrás y rápidamente se había ganado el respeto de toda la comunidad por su dedicación y habilidad. Doctor Perry, Víctor lo saludó con una inclinación de cabeza. «¿Cómo está usted?» «Bien, bien, aunque debo decir que me preocupa no haberte visto por el pueblo en semanas. Finn pasó por mi oficina el mes pasado con una cortada fea en la mano. Mencionó que las cosas han estado difíciles en el rancho». Víctor sintió una punzada de vergüenza. En sus esfuerzos por mantener privados sus problemas financieros, había evitado el pueblo tanto como fuera posible. «Las cosas han estado complicadas», admitió. El doctor Perry notó entonces la presencia de Cora y la miró con curiosidad profesional. «Y usted debe ser la dama que llegó en el tren de esta tarde. Escuché que hubo algún tipo de malentendido». Cora se irguió ligeramente. Cora Davis se presentó con dignidad. «Y sí, hubo un malentendido bastante público, me temo». «George Stewart es un idiota», dijo el doctor Perry sin rodeos, sorprendiendo a ambos. «Perdone mi francés, señora Davis, pero ese hombre ha estado fanfarroneando por todo el pueblo durante semanas sobre su novia por correspondencia perfecta. Cualquiera con 2 dedos de frente podría haber predicho que terminaría comportándose como un patán». «Es muy amable de su parte decir eso, doctor», respondió Cora, claramente reconfortada por su apoyo. «No es amabilidad, es simple observación. Stewart es el tipo de hombre que juzga todo por las apariencias externas y nunca ha tenido la inteligencia para valorar el carácter real». El doctor Perry se volvió hacia Víctor. «Pero suficiente sobre ese desgraciado. ¿Qué te trae al pueblo hoy?» Víctor vaciló, consciente de que su respuesta podría sonar extraña. En realidad, estaba hablando con la señora Davis sobre una propuesta de negocios. Las cejas del doctor Perry se alzaron con interés. «¿De verdad? Eso suena intrigante». Antes de que Víctor pudiera elaborar, Cora intervino. «El señor Esposito me ha ofrecido trabajo en su rancho», dijo, «técnicamente verdadero, aunque no completamente honesto». «Excelente», exclamó el doctor Perry. «Víctor, esa es una idea brillante. Has estado tratando de manejar ese lugar solo durante demasiado tiempo». «Bueno, no es exactamente», Víctor comenzó, pero se detuvo. No estaba listo para explicar la propuesta completa de matrimonio, especialmente no en público. En ese momento, otra complicación surgió. George Stewart salió de su tienda general, aparentemente habiendo terminado sus asuntos comerciales por el día. Cuando vio al grupo reunido cerca de la estación, su expresión se endureció visiblemente. «Perry», saludó al doctor con frialdad antes de volverse hacia Víctor con evidente desdén. «Esposito, no esperaba verte en el pueblo. Pensé que estarías demasiado ocupado tratando de evitar la bancarrota». Víctor sintió que su temperamento se encendía, pero se obligó a mantenerse calmado. «Stewart». George entonces notó a Cora y su expresión se volvió aún más desagradable. «Y veo que has recogido a mi rechazo. ¡Qué apropiado! Los fracasos tienden a reunirse, supongo». El insulto fue tan crudo y público que el doctor Perry se quedó boquiabierto. Cora palideció pero mantuvo la cabeza alta. Víctor, sin embargo, sintió que algo se rompía dentro de él. «Retira eso inmediatamente», dijo con voz peligrosamente baja. George sonrió con crueldad. «¿Oeste qué? El ranchero quebrado va a defender a la novia rechazada. ¡Qué romántico!». «George», intervino el doctor Perry, «creo que has dicho suficiente». «No, no he terminado». George se estaba calentando con su propia crueldad. «Es perfecto realmente. El hombre que no puede mantener a flote un rancho y la mujer que ningún hombre decente querría. Tal vez deberían casarse. Sería la unión de 2 fracasos completos». El sarcasmo venenoso de esas palabras flotó en el aire polvoriento de la estación. Varias personas que pasaban se habían detenido para observar la confrontación, claramente disfrutando del drama.
Víctor se dio cuenta de que esta humillación pública estaba exactamente lo que Cora no necesitaba después de lo que ya había sufrido hoy. Pero antes de que pudiera responder, Cora dio un paso adelante. «Señor Stewart», dijo con una voz que cortó el aire como una navaja. «Su comportamiento de hoy ha demostrado exactamente qué tipo de hombre es usted. Y debo decir que cualquier mujer que escape de un matrimonio con usted debería considerarse extremadamente afortunada». George se puso rojo de furia. «¿Cómo se atreve? No he terminado», Cora continuó, su voz ahora llevando toda la autoridad de una mujer que había encontrado su fuerza. «En cuanto a sus comentarios sobre el señor Esposito, puedo ver que es usted el tipo de hombre que disfruta pateando a otros cuando están en dificultades. Eso dice mucho más sobre su carácter que sobre el de él». El silencio que siguió fue tenso. George miró alrededor, claramente buscando apoyo en las caras de los espectadores, pero encontró solo expresiones de desaprobación. Su comportamiento había ido demasiado lejos, incluso para los estándares relajados de entretenimiento público del pueblo. «Esto no ha terminado», murmuró George, finalmente, antes de alejarse con paso airado hacia su tienda. El doctor Perry silbó suavemente. «Bueno, eso fue intenso». Víctor miró a Cora con nueva admiración. «Eso fue valiente de su parte». «Fue necesario», respondió ella simplemente. «Los hombres como él solo se detienen cuando alguien se defiende». «Estoy completamente de acuerdo», dijo el doctor Perry. «Y ahora, si me disculpan, tengo que hacer algunas visitas antes de que anochezca». Hizo una pausa y miró significativamente a Víctor. «Aunque debo decir, Víctor, que si realmente estás considerando contratar ayuda para el rancho, la señora Davis parece ser exactamente el tipo de persona que necesitas. Alguien con columna vertebral». Después de que el doctor se alejó, Víctor y Cora se quedaron solos nuevamente, pero la dinámica entre ellos había cambiado. El enfrentamiento con George había revelado aspectos del carácter de ambos que las simples conversaciones no podrían haber mostrado. «Señora Davis», dijo Víctor lentamente, «lo que acaba de pasar, ¿entiende que probablemente ha hecho de George Stewart un enemigo permanente?» «Me imagino que sí», respondió ella con calma. «¿Le molesta eso?» «En absoluto. Pero significa que quedarse en este pueblo va a ser aún más difícil para usted de lo que ya era». Cora asintió pensativamente. «Lo que significa que su propuesta se está volviendo más atractiva por minuto». Víctor se sorprendió de su franqueza directa. «¿Está considerando seriamente mi oferta?» «Señor Esposito, hace una hora habría pensado que cualquier hombre que propusiera matrimonio a una desconocida estaba loco. Pero las circunstancias tienen una manera de cambiar la perspectiva de una persona muy rápidamente». El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de esperanza con tonos dorados y rojizos que prometían otro día caluroso mañana. Víctor y Cora habían encontrado refugio del calor en el pequeño banco de madera bajo el alero de la estación, donde podrían conversar con relativa privacidad mientras los últimos espectadores del drama de la tarde se dispersaban hacia sus hogares. «Antes de que continuemos esta conversación», dijo Cora, ajustándose los guantes con movimientos precisos, «necesito entender exactamente qué tipo de arreglo está proponiendo, señor Esposito». Víctor había estado pensando en exactamente esa pregunta durante los últimos minutos. La idea había surgido impulsivamente, pero ahora que tenía tiempo para considerarla, se daba cuenta de que necesitaba ser completamente honesto sobre lo que podía y no podía ofrecer. Un matrimonio legal comenzó cuidadosamente, pero un arreglo comercial en esencia. «Usted tendría el estatus y la protección de ser mi esposa, y yo tendría la ayuda que necesito para intentar salvar el rancho». «¿Y las expectativas maritales?», preguntó Cora directamente, sin sonrojarse. Víctor sintió que sus propias mejillas se calentaban. Tendría su propia habitación, su privacidad completamente respetada. No habría expectativas físicas a menos que con el tiempo ambos deseáramos algo diferente. «Aprecio su franqueza»,
respondió Cora. Y en términos de duración, estamos hablando de un arreglo temporal o permanente. Eso dependería de usted. Víctor fue honesto. Si el rancho se salva y prospera, sería maravilloso si eligiera quedarse. Si en algún momento decide que quiere una vida diferente, o si conoce a alguien que pueda darle el tipo de matrimonio que realmente merece. ¿Usted qué? Víctor luchó con las palabras. Encontraríamos una manera de que fuera libre para seguir su propio camino. Cora estudió su rostro durante un largo momento. Es un hombre inusual, señor Esposito. La mayoría de los hombres en su situación estarían buscando una esposa que fuera completamente dependiente de ellos. Isabela me enseñó que las mejores asociaciones son entre iguales. Víctor sonrió tristemente. Una mujer que puede elegir quedarse es mucho más valiosa que una que se ve obligada a hacerlo. Hábleme más sobre su esposa. Si voy a entrar en su hogar, necesito entender qué lugar ocupó ella en su vida. Víctor se reclinó en el banco, mirando hacia las montañas distantes que bordeaban el valle. Isabella era extraordinaria, era inteligente, más inteligente que yo en muchas maneras. Tenía visión, podía ver posibilidades donde yo solo veía problemas. Su voz se suavizó, pero también era testaruda, impaciente con la estupidez, y tenía un temperamento que podía hacer temblar las vigas de la casa cuando algo la molestaba. Cora sonrió ligeramente. Suena como una mujer formidable. Lo era. Y quiero que sepa que no estoy buscando un reemplazo para ella. Nadie podría serlo. Víctor miró directamente a Cora. Estoy buscando una nueva asociación, algo diferente pero igualmente valioso a su manera. ¿Y si no funciona? Si descubrimos que no podemos trabajar juntos efectivamente, entonces admitiremos nuestro error como adultos y encontraremos una solución que sea justa para ambos. Víctor hizo una pausa. Pero tengo la sensación de que podríamos trabajar bien juntos. ¿Basado en qué? En cómo manejó la situación con Stewart, en cómo está manejando esta conversación directa, práctica, sin dramatismo innecesario. Víctor gesticuló hacia ella, y en el hecho de que está haciendo las preguntas correctas, en lugar de simplemente aceptar ciegamente o rechazar la idea por completo. Cora asintió lentamente. Debo admitir que la propuesta tiene mérito, pero tengo mis propias condiciones y vamos a proceder. Por supuesto, ¿cuáles son? Primero, insisto en mantener mi independencia financiera. Cualquier dinero que gane a través de costura o cualquier otro trabajo permanece bajo mi control. Completamente razonable, Víctor asintió. Segundo, quiero participar en las decisiones importantes sobre el rancho. Si voy a invertir mi tiempo y energía en salvarlo, necesito tener voz en cómo se maneja. Víctor consideró esto. Era una demanda inusual. La mayoría de los hombres esperarían mantener el control total sobre sus operaciones comerciales. Pero recordó cómo Isabela había sido su consejera más valiosa, cómo sus mejores decisiones habían sido tomadas conjuntamente. Acepto, dijo finalmente. De hecho, agradecería sus perspectivas. Como mencioné, no soy bueno con los números, y a veces necesito a alguien que me ayude a ver más allá de los problemas inmediatos. Tercero, Cora respiró profundamente. Si en algún momento cualquiera de nosotros desea terminar el arreglo, debe haber un proceso civilizado para hacerlo. No quiero encontrarme abandonada nuevamente. Por supuesto que no. Víctor sintió una punzada de enojo ante la idea de que alguien pudiera tratarla tan cruelmente. ¿Qué propondría? Un aviso de al menos 3 meses, tiempo suficiente para hacer arreglos alternativos, y acceso a transporte de regreso a Denver si eso es lo que elijo. Más que justo. Y finalmente, Cora vaciló por primera vez. Necesito su palabra de que me tratará con respeto, sin importar lo que piensen otros sobre mi apariencia o nuestra situación. La vulnerabilidad en su voz hizo que el corazón de Víctor se contrajera. Señora Davis, tiene mi palabra solemne sobre eso. Cualquier hombre que no la trate con respeto tendrá que vérselas conmigo. Cora estudió su rostro una vez más, como si estuviera memorizando sus rasgos. Entonces, señor Esposito, acepto su propuesta.
Víctor sintió una mezcla de alivio, aprensión y algo que podría haber sido esperanza. ¿Está segura? Es una decisión grande, y la está tomando muy rápidamente. A veces las mejores decisiones son las que se toman rápidamente, respondió Cora con una pequeña sonrisa. Además, ¿cuáles son mis alternativas reales? Puedo quedarme aquí y enfrentar la hostilidad de Stewart y la lástima de todos los demás. O puedo regresar a Denver sin nada que mostrar por mi viaje excepto humillación. O puede apostar por un nuevo comienzo con un extraño que podría resultar ser la mejor o la peor decisión de su vida, añadió Víctor con humor sombrío. Exactamente. Cora extendió su mano enguantada. Hacemos un trato, señor Esposito. Víctor tomó su mano, sintiendo la firmeza de su apretón incluso a través del material. Hacemos un trato, señora Davis. En ese momento, el alguacil Jim Walsh se acercó a ellos, su expresión preocupada. Víctor, escuché que hubo algún tipo de altercado aquí esta tarde. Todo está bien. Todo está bajo control, Jim. Víctor se puso de pie, ayudando a Cora a levantarse también. De hecho, me alegra verte. Quería pedirte un favor. ¿Qué necesitas? ¿Podrías oficiar una ceremonia de matrimonio? Jim parpadeó sorprendido. ¿Matrimonio? ¿Entre tú y...? Miró a Cora con ojos grandes. ¿Entre la señora Davis y yo? Sí. Víctor. Jim bajó la voz. Acabas de conocer a esta mujer, ¿no es así? Sí, pero es un arreglo práctico que beneficia a ambos. Víctor explicó. No necesitas preocuparte por mi juicio, Jim. Sé lo que estoy haciendo. El alguacil los miró a ambos durante un largo momento. ¿Está segura de esto, señora? ¿No está siendo presionada de ninguna manera? Completamente segura, alguacil Walsh, respondió Cora con firmeza. Es mi decisión libre. Bien, Jim asintió lentamente. Puedo hacerlo, pero necesitaremos testigos y tendré que preparar los documentos apropiados. Cuando estaban pensando, Víctor miró a Cora. ¿Le parece bien mañana por la mañana? Mañana será perfecto, ella asintió. Entonces, está decidido, dijo Jim, aunque todavía parecía un poco aturdido por la rapidez de todo. Vengan a mi oficina a las 10 mañana. Conseguiré al doctor Perry y al padre Miguel como testigos. Después de que el alguacil se alejó, Víctor se volvió hacia Cora. ¿Dónde se hospedará esta noche? Había esperado la pensión de la señora Garcia, pero permítame acompañarla para asegurarme de que tenga alojamiento adecuado, se ofreció Víctor. Y mañana después de la ceremonia, la llevaré al rancho para que pueda ver lo que será su nuevo hogar. Mientras caminaban hacia la pensión, Víctor no pudo evitar preguntarse qué habría pensado Isabela de todo esto. ¿Aprobaría ella esta decisión impulsiva? Entendería que no era un intento de reemplazarla, sino de sobrevivir lo suficiente para honrar la memoria de lo que habían construido juntos. Una brisa suave sopló a través del pueblo, levantando el polvo de la calle principal y trayendo consigo el aroma a salvia y chaparral de las colinas circundantes. Era el tipo de noche que Isabella había amado, cuando el calor del día finalmente cedía y el mundo parecía lleno de posibilidades. Por primera vez en 2 años, Víctor Esposito sintió algo parecido a la esperanza. La campana de la iglesia de Esperanza tañía las 10 de la mañana cuando Víctor Esposito y Cora Davis se encontraron frente a la oficina del alguacil Walsh. El sol ya prometía otro día abrasador, pero una ligera brisa del norte proporcionaba un respiro temporal del calor que vendría. Víctor había llegado temprano, habiendo pasado una noche casi en vela, repasando su decisión desde todos los ángulos posibles. En las horas silenciosas antes del amanecer, mientras alimentaba a sus caballos y revisaba las cercas por última vez como hombre soltero, había sentido una mezcla de nerviosismo y determinación que no había experimentado desde que se había casado con Isabela 15 años atrás. Cora apareció puntualmente, caminando desde la pensión con paso firme y decidido. Llevaba el mismo vestido azul marino del día anterior, pero había encontrado tiempo para lavarlo y plancharlo,
y había agregado un pequeño broche de plata que Víctor no había notado antes. Su cabello estaba arreglado de manera simple pero elegante, y aunque no llevaba el tipo de vestido de novia que las mujeres usualmente soñaban para su boda, había una dignidad en su apariencia que hizo que Víctor sintiera una punzada de respeto renovado. «Buenos días, señor Esposito». Lo saludó con una sonrisa pequeña pero genuina. «Buenos días, señora Davis. ¿Durmió bien? Tan bien como se puede esperar cuando una está a punto de cambiar completamente su vida», respondió con honestidad característica. «¿Y usted?» «Prácticamente nada», admitió Víctor, apreciando que no sintiera la necesidad de fingir que esto era algo rutinario para cualquiera de los dos. El alguacil Walsh salió de su oficina en ese momento, seguido por el doctor Perry y el padre Miguel. El sacerdote era un hombre pequeño y serio, con cabello gris y ojos amables que había servido a la comunidad católica de Esperanza durante más de 20 años. «Buenos días», saludó el padre Miguel en español antes de cambiar al inglés por cortesía hacia Cora. «El alguacil Walsh me ha explicado la situación. Debo confesarme sorprendido por la rapidez de este arreglo». «Padre», Víctor respondió respetuosamente, «entiendo su preocupación, pero le aseguro que ambos hemos considerado cuidadosamente esta decisión». El sacerdote estudió a ambos con la mirada penetrante de alguien que había aconsejado parejas durante décadas. «Señora Davis, ¿está haciendo esto por su propia voluntad?» «Completamente, padre», respondió Cora con firmeza. «Es una decisión práctica, pero es mi decisión. Y entienden ambos que el matrimonio, incluso uno celebrado por razones prácticas, es un sacramento serio ante Dios». Víctor y Cora intercambiaron una mirada. Habían discutido muchos aspectos prácticos de su arreglo, pero no habían considerado completamente las implicaciones espirituales. «Entendemos la seriedad, padre», dijo Víctor finalmente. «Y aunque nuestras razones pueden ser poco convencionales, ambos nos comprometemos a tratar este matrimonio con el respeto que merece». El padre Miguel asintió lentamente. «Muy bien. Entonces procedamos». La ceremonia fue simple pero solemne. En la pequeña oficina del alguacil, con solo el doctor Perry y el padre Miguel como testigos, Víctor Esposito y Cora Davis intercambiaron votos que eran más promesas comerciales que declaraciones de amor, pero que no por eso carecían de peso o significado. Cuando llegó el momento de los anillos, Víctor sintió una punzada de pánico. No había pensado en eso, y usar el anillo de Isabela habría sido impensable. Pero Cora tranquilamente sacó de su bolso 2 anillos sencillos de plata. «Los compré ayer por la noche», explicó en voz baja. «Pensé que sería apropiado». La consideración del gesto tocó a Víctor más profundamente de lo que había esperado. Este matrimonio podría ser un arreglo práctico, pero Cora claramente se estaba tomando en serio tanto la ceremonia como el compromiso que estaban haciendo. «Los declaro marido y mujer», anunció el alguacil Walsh finalmente. Bueno, supongo que pueden besarse si lo desean». Víctor y Cora se miraron con cierta incertidumbre. Finalmente Víctor se inclinó y besó suavemente su mejilla, un gesto más de respeto que de romance, pero apropiado para las circunstancias. «Felicidades», dijo el doctor Perry, estrechando las manos de ambos. «Espero que esta unión traiga prosperidad y felicidad a ambos». El padre Miguel fue más formal en sus felicitaciones, pero añadió una bendición en español que Víctor tradujo mentalmente como una oración por sabiduría y paciencia mutua. Después de completar los documentos legales necesarios, Víctor y Cora se encontraron solos en la calle principal de Esperanza, oficialmente casados, pero sintiéndose como extraños que compartían un secreto extraño. «Bueno, señora Esposito», dijo Víctor, probando el nuevo nombre, «¿está lista para ver su nuevo hogar?» «Completamente lista, señor Esposito», respondió ella. Y Víctor notó que parecía genuinamente curiosa en lugar de aprensiva. El viaje al rancho Esperanza tomó cerca de 1 hora, durante la cual Víctor señaló varios puntos de referencia y explicó la historia de la región,
Cora escuchaba atentamente, haciendo preguntas inteligentes sobre el clima, las rutas comerciales y las otras familias del valle. «Esa es la propiedad de la familia Morales», explicó Víctor, mientras pasaban junto a un rancho próspero con pastos verdes bien mantenidos. Luis Morales es uno de los ganaderos más exitosos del valle. Su hijo mayor, Roberto, ha estado cortejando a la hija del banquero durante meses. ¿Y ese? Cora señaló hacia una casa más pequeña, pero bien cuidada. Los Henderson, granjeros de Kentucky que llegaron hace 3 años, cultivan principalmente maíz y verduras para el mercado local. Víctor hizo una pausa. Son buena gente. Probablemente serán de sus primeros clientes para trabajos de costura. Cuando finalmente llegaron al rancho, Víctor sintió una mezcla de orgullo y vergüenza. La propiedad era hermosa, vastos pastos que se extendían hacia las montañas. Un arroyo que corría a través de la tierra, proporcionando agua fresca incluso en los meses secos, y vistas espectaculares en todas las direcciones. Pero los signos de dificultad económica eran evidentes: cercas que necesitaban reparación, pastos sobrepastoreados por la falta de ganado suficiente para mantener rotación adecuada, y edificios que claramente no habían recibido mantenimiento regular. La casa principal era sólida, construida de adobe y madera por el padre de Víctor 30 años atrás, pero incluso a distancia, Cora podía ver que necesitaba trabajo. La pintura se estaba pelando, algunas tablas del porche estaban sueltas, y el jardín que una vez había sido el orgullo de Isabela estaba ahora invadido por maleza. «No está en las mejores condiciones», admitió Víctor mientras ayudaba a Cora a bajar del carro. «He estado tan concentrado en tratar de mantener vivo el ganado que la casa ha sufrido». Cora estudió la estructura con ojo crítico, pero no despiadado. «Los huesos son buenos», dijo finalmente. «Solo necesita cuidado y atención». Finn Morgan salió del establo al escuchar el carro, y Víctor notó la sorpresa en el rostro de su capataz cuando vio a Cora. «Finn», llamó Víctor, «ven a conocer a mi esposa». Si Finn estaba sorprendido por la noticia del matrimonio repentino, lo disimuló bien. Se acercó quitándose el sombrero y haciendo una ligera inclinación. «Señora Esposito», dijo respetuosamente, «es un placer conocerla». «El placer es mío, señor Morgan», respondió Cora. «Víctor me ha hablado mucho sobre usted». «¿Esposa?» «Finn», no pudo evitar preguntar, mirando a Víctor con ojos grandes. «Es una larga historia», respondió Víctor. «Te la contaré más tarde. Por ahora, ¿podrías ayudarme a llevar las pertenencias de Cora dentro?» Mientras los hombres desempacaban el equipaje limitado de Cora, ella exploró la casa con creciente interés. La estructura era más grande de lo que había esperado. Una sala principal con una chimenea de piedra grande, una cocina espaciosa con una estufa de hierro fundido que había visto mejores días, y 3 dormitorios con techos altos y ventanas que proporcionaban mucha luz natural. Pero lo que más impresionó a Cora fue la evidencia de que esta casa una vez había sido un hogar lleno de amor. A pesar del descuido reciente, podía ver toques femeninos en todas partes. Cortinas, hechas a mano que necesitaban lavado, pero estaban bien confeccionadas. Estantes construidos para mostrar libros y pequeños tesoros, y una disposición del mobiliario que hablaba de comodidad y funcionalidad cuidadosamente consideradas. «Isabela tenía buen ojo», comentó cuando Víctor la encontró admirando un pequeño jarrón de cerámica que estaba cubierto de polvo, pero claramente había sido valorado. «Sí, lo tenía», Víctor acordó. «Espero que no le moleste. Quiero decir, no he cambiado mucho desde...» «No debería cambiarlo», Cora lo interrumpió suavemente. «Esta fue su casa, su hogar. Yo solo voy a añadir mis propios toques gradualmente». La comprensión y sensibilidad de Cora hacia la memoria de Isabela fue otro punto a su favor en la mente de Víctor. Muchas mujeres habrían querido eliminar inmediatamente toda evidencia de la esposa anterior. «Su habitación está al final del pasillo». Víctor le mostró el camino hacia la habitación más grande de invitados.
Tiene buena luz por la mañana y está lejos de mi habitación para su privacidad. Cora inspeccionó la habitación con aprobación. Era simple pero cómoda, con una cama grande, un armario amplio y una cómoda con espejo. Una ventana daba al oeste, proporcionando vistas de las montañas distantes. «Esto será perfecto», dijo. «Gracias». Esa noche, durante su primera cena como esposos, Víctor y Cora comenzaron el delicado proceso de establecer las rutinas y expectativas de su nueva vida. Cora había insistido en preparar la comida, un estofado simple pero sabroso, hecho con verduras que había encontrado en el jardín, descuidado y carne en conserva de la despensa. «Mañana me gustaría hacer un inventario completo», dijo mientras comían. «De la casa, las provisiones, las finanzas, si está dispuesto a compartir esa información, y las necesidades inmediatas del rancho». «Por supuesto», Víctor estuvo de acuerdo. «¿Por dónde le gustaría empezar?» «Con los libros», respondió Cora sin dudar. «Necesito entender exactamente cuál es nuestra situación financiera antes de poder ayudar a mejorarla». El uso de nuestra no pasó desapercibido para Víctor. Ya estaba pensando como una socia, no como una empleada o huésped. «Son bastante desalentadores», advirtió. «He manejado situaciones desalentadoras antes», respondió Cora con una pequeña sonrisa. «Además, los problemas rara vez se ven tan malos una vez que los organizas en papel y comienzas a hacer planes específicos para abordarlos». Mientras terminaban de cenar, Víctor se encontró observando a esta mujer que había entrado en su vida de manera tan abrupta. Había una competencia tranquila en la forma en que se movía por la cocina, una eficiencia en sus gestos que sugería que estaba acostumbrada a hacerse cargo de situaciones difíciles. No había drama, no había quejas sobre las condiciones menos que ideales que había encontrado, solo una determinación práctica para hacer que las cosas funcionaran. «Cora», dijo finalmente, usando su nombre de pila por primera vez, «se arrepiente de su decisión». Ella consideró la pregunta seriamente antes de responder. «Pregúnteme de nuevo en un mes», dijo finalmente. «Pero por ahora, esto se siente correcto, como si fuera exactamente donde necesito estar en este momento de mi vida». Víctor asintió, sintiendo una mezcla de alivio y algo más que no estaba listo para nombrar. «Entonces vamos a hacer que funcione». «Sí». Cora estuvo de acuerdo, levantando su taza de café en un brindis informal. «Vamos a hacer que funcione». Afuera, los sonidos nocturnos del rancho comenzaron, el suave lowing del ganado restante, el aullar distante de un coyote, el susurro del viento a través de los pastos secos. Era una sinfonía que Víctor había escuchado miles de veces, pero esta noche sonaba diferente. Esta noche sonaba como posibilidad. 3 semanas después del matrimonio, Víctor se despertó al aroma de pan fresco, horneándose, un olor que no había experimentado en su cocina desde la muerte de Isabela. Durante estos días, había observado con creciente asombro la transformación que Cora estaba operando, no solo en la casa, sino en todo el funcionamiento del rancho. La mujer trabajaba con una eficiencia sistemática que recordaba a Víctor por qué Isabela siempre había insistido en que las mujeres organizadas eran la columna vertebral de cualquier operación exitosa. Cora había comenzado con un inventario meticuloso de cada aspecto del rancho, desde las herramientas en el cobertizo hasta las últimas monedas en la caja fuerte, y había creado listas detalladas de prioridades y necesidades. «Los números no son tan terribles como pensaba», le había informado después de revisar los libros contables durante 2 días completos. «Tiene deudas, sí, pero también tiene activos. Esta tierra vale mucho más de lo que debe». Lo que más impresionó a Víctor fue cómo Cora había comenzado a generar ingresos inmediatamente. «Word that spread quickly through the valley about the seamstress at Rancho Esperanza», y pronto un flujo constante de mujeres comenzó a llegar con trabajos de costura. La señora Henderson había traído 3 vestidos para alterar. Las hijas de los Morales habían encargado ropa nueva para la próxima feria del condado. Incluso la esposa del banquero
había enviado discretamente varias prendas elegantes que necesitaban ajustes. $15 esta semana, anunció Cora una tarde, contando cuidadosamente las monedas sobre la mesa de la cocina. Y ya tengo encargos para las próximas 2 semanas. Es increíble. Víctor sacudió la cabeza con admiración. ¿Cómo logra trabajar tan rápido? Años de práctica, respondió Cora con una sonrisa. Y ayuda a que realmente disfrute el trabajo. Hay algo satisfactorio en tomar algo que no se ajusta correctamente y hacer que sea perfecto para la persona que lo va a usar. Pero los ingresos de costura no eran la única contribución de Cora. Había revivido el jardín de vegetales con una determinación que rayaba en lo milagroso. Había reorganizado la despensa para eliminar el desperdicio y había comenzado a hacer conservas y productos horneados que vendía en el pueblo los sábados. «Mire esto». Finn había comentado a Víctor una mañana mientras observaban a Cora trabajar con las gallinas. En 3 semanas ha conseguido que esas gallinas produzcan el doble de huevos. No sé cómo lo hizo. Atención constante y alimentación regular, había explicado Cora cuando Víctor le preguntó. Las gallinas responden bien a la rutina y el cuidado adecuado. Esa filosofía parecía aplicarse a todo lo que Cora tocaba. Bajo su influencia, incluso Víctor había comenzado a trabajar de manera más sistemática, enfocándose en una tarea hasta completarla en lugar de saltar constantemente entre problemas urgentes. Pero quizás lo más valioso era la manera en que Cora había comenzado a integrarse con la comunidad. Su disposición a ayudar a otras mujeres con proyectos de costura había creado una red de buena voluntad que se extendía mucho más allá del trabajo pagado. La señora Morales había comenzado a invitarla a las reuniones de la iglesia. Las mujeres Henderson la consultaban sobre técnicas de preservación de alimentos. Incluso algunas de las esposas de los comerciantes del pueblo, que inicialmente habían sido escépticas sobre este matrimonio repentino, habían comenzado a buscar su consejo y compañía. «Es como si el valle hubiera estado esperando a alguien como usted», observó el doctor Perry durante una de sus visitas al rancho. Las mujeres necesitaban a alguien con sus habilidades y experiencia. Víctor había notado el cambio no solo en cómo los demás veían a Cora, sino en cómo ella se veía a sí misma. La mujer cautelosa y algo derrotada que había conocido en la estación había florecido en una persona confiada que claramente encontraba satisfacción en su trabajo y su lugar en la comunidad. Y también había notado cambios en sí mismo. La desesperación constante que había caracterizado los últimos 2 años había sido reemplazada por algo que se sentía peligrosamente parecido a la esperanza. Por primera vez desde la muerte de Isabella, podía visualizar un futuro que no se trataba solo de supervivencia, sino de prosperidad real. La tranquilidad que había caracterizado las primeras semanas del matrimonio de Víctor y Cora se rompió abruptamente una tarde de agosto cuando George Stuart apareció en el rancho sin previo aviso, acompañado por un hombre que Víctor no reconoció. Víctor estaba reparando una cerca en el pasto norte cuando vio a los 2 jinetes acercarse. Algo en su postura le dijo inmediatamente que esto no era una visita social. Dejó sus herramientas y caminó hacia la casa, donde encontró a Cora saliendo al porche delantero, claramente habiendo visto también a los visitantes. «Esposito», saludó Stuart sin desmontarse, su voz cargada de una satisfacción apenas contenida. «Espero que no te moleste que hayamos venido sin invitación. Depende del propósito de su visita», respondió Víctor con cuidado, posicionándose de manera que pudiera interponerse entre los hombres y Cora si fuera necesario. El acompañante de Stuart era un hombre delgado y bien vestido con ojos fríos y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Permíteme presentarte a Ellis Rossi», dijo Stuart con evidente placer. «Representa a la Compañía Ferroviaria del Pacífico Oeste». Víctor sintió que su estómago se hundía. Había escuchado rumores sobre la expansión ferroviaria en el valle, pero había estado demasiado concentrado en sus problemas inmediatos para prestar mucha atención. «Señor Esposito», Rossi finalmente desmontó y se acercó con una sonrisa profesional.
He estado esperando la oportunidad de hablar con usted. La compañía ferroviaria está muy interesada en adquirir propiedades en esta parte del valle. Mi rancho no está en venta, respondió Víctor inmediatamente. Oh, pero creo que debería escuchar nuestra oferta antes de decidir. Rossi sacó un documento doblado de su chaqueta. Estamos preparados para ofrecer una suma muy generosa por sus tierras. Víctor tomó el papel y leyó rápidamente las cifras. Era, efectivamente, una cantidad considerable, más que suficiente para pagar todas sus deudas y dejar un remanente sustancial. Pero también era mucho menos de lo que la tierra valía realmente, especialmente si la compañía ferroviaria estaba tan interesada en ella. Es una oferta interesante, dijo cuidadosamente, pero como dije, mi rancho no está en venta. La sonrisa de Rossi se enfrió ligeramente. Señor Esposito, entiendo que puede tener un apego sentimental a esta propiedad, pero debe considerar la realidad práctica de su situación. Los ferrocarriles representan el futuro de este territorio. Los ranchos individuales, bueno, son reliquias del pasado. Mi rancho está funcionando muy bien, gracias, intervino Cora desde el porche, su voz firme pero cortés. Stuart se echó a reír con desdén. ¿Funcionando bien, Esposito? Apenas tiene 10 cabezas de ganado en 500 acres. Todo el valle sabe que está al borde de la bancarrota. Las apariencias pueden ser engañosas, respondió Cora con calma. Y los chismes del pueblo no siempre reflejan la realidad. Rossi estudió a Cora con interés renovado. Usted debe ser la nueva señora Esposito. George me ha contado sobre su situación matrimonial inusual. La implicación en su tono hizo que Víctor sintiera que su temperamento se encendía, pero Cora respondió antes de que él pudiera hablar. Nuestro matrimonio es completamente convencional, señor Rossi. Dos personas comprometidas a construir una vida juntas. ¿No es eso lo que todos los matrimonios deberían ser? Por supuesto, Rossi sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Aunque debo señalar que construir una vida exitosa requiere recursos, y desde lo que he observado, los recursos aquí son limitados. Nuestros recursos son asunto nuestro. Víctor finalmente habló, su paciencia agotándose. Ahora, si han terminado con su oferta, les pediría que se retiren de mi propiedad. Stuart intercambió una mirada significativa con Rossi. Víctor, creo que no entiendes la situación completamente. La compañía ferroviaria va a expandirse en este valle con o sin tu cooperación. Sería mucho más fácil para todos si vendieras voluntariamente. ¿Es eso una amenaza?, preguntó Víctor, su voz peligrosamente baja. Es una observación práctica, respondió Rossi suavemente. Los ferrocarriles traen progreso, pero también cambios. Aquellos que se adaptan prosperan. Aquellos que resisten se encogió de hombros expresivamente. Después de que los hombres se marcharan, Víctor y Cora se quedaron en el porche en silencio tenso. Finn se acercó desde el establo, donde claramente había estado observando toda la confrontación. Patrón, dijo con preocupación, esos hombres no van a rendirse fácilmente. Lo sé, Víctor respondió con grim determinación, pero esta tierra ha estado en mi familia durante 30 años. No voy a entregarla sin luchar. Cora tomó su brazo suavemente. Víctor, necesitamos pensar en esto cuidadosamente. Si la compañía ferroviaria realmente quiere esta tierra, tienen recursos que nosotros no tenemos. ¿Estás sugiriendo que vendamos?, preguntó Víctor, sorprendido. Estoy sugiriendo que necesitamos entender completamente contra qué nos enfrentamos antes de decidir cómo proceder, respondió Cora con su pragmatismo característico. Y necesitamos asegurarnos de que cualquier decisión que tomemos sea la correcta para nuestro futuro a largo plazo. Durante las siguientes 2 semanas se hizo evidente que la visita de Stuart y Rossi había sido solo el comienzo de una campaña coordinada para presionar a Víctor para que vendiera. Los métodos fueron sutiles al principio,
pero gradualmente se volvieron más directos y amenazantes. Comenzó con pequeños problemas en el pueblo. El crédito de Víctor en la tienda general fue repentinamente revisado y reducido. El herrero comenzó a cobrar precios más altos por sus servicios. Incluso el doctor Perry mencionó discretamente que había escuchado preocupaciones sobre la estabilidad financiera del rancho. Stewart, Finn informó después de un viaje al pueblo para comprar suministros. Está difundiendo rumores sobre que el rancho está a punto de ser embargado, que usted no puede pagar sus deudas. Pero los rumores sobre las finanzas eran solo parte del problema. También comenzaron a circular historias sobre el matrimonio de Víctor y Cora, historias diseñadas para socavar su reputación en la comunidad. Dicen que es un matrimonio falso. La señora Henderson le había susurrado a Cora durante una visita de costura, que usted solo se casó con él por dinero y él con usted por conveniencia física. Cora había manejado esos rumores con la misma dignidad tranquila que había mostrado desde su llegada, pero Víctor podía ver que la presión constante estaba comenzando a afectarla. «No me importa lo que digan sobre mí», le dijo una noche después de otro día de miradas extrañas y conversaciones susurradas en el pueblo. «Pero odio que esto te esté afectando a ti también». «No me estás afectando», Víctor respondió firmemente. «Los rumores y chismes no pueden cambiar la realidad de lo que hemos construido aquí». Pero la presión se intensificó cuando el banco repentinamente exigió la documentación completa de todas las deudas del rancho y anunció que estarían revisando todos los préstamos existentes. Era una táctica obviamente diseñada para crear pánico, y Víctor sabía que detrás de ella estaba la influencia de la compañía ferroviaria. «Pueden hacer esto», le explicó el banquero, el señor Whitman, con evidente incomodidad. «Pero debe entender que esto viene de arriba, de los directores regionales en Denver». La situación alcanzó un punto crítico cuando varios de los clientes de costura de Cora repentinamente cancelaron sus encargos, citando problemas familiares o cambios en las circunstancias. Era demasiada coincidencia para ser natural. «Están tratando de aislarnos económicamente», observó Cora, después de la tercera cancelación en un día. «Cortar nuestros ingresos para forzarnos a vender. Entonces tendremos que encontrar nuevas fuentes de ingresos», respondió Víctor con determinación. «No voy a dejar que nos intimiden para que abandonemos nuestra casa». Pero esa noche, mientras revisaban sus finanzas a la luz de las presiones crecientes, ambos sabían que estaban enfrentando una batalla que sería mucho más difícil de ganar de lo que habían anticipado inicialmente. La compañía ferroviaria tenía recursos, influencia y aparentemente pocos escrúpulos sobre los métodos que usarían para obtener lo que querían. «Víctor», dijo Cora finalmente, cerrando el libro de cuentas, «necesitamos ayuda. No podemos luchar contra esto solos». «¿Qué tipo de ayuda?» «Aliados. Otras personas en el valle que no quieren ver a la compañía ferroviaria tomar control de todo». Cora miró hacia la ventana, donde las luces distantes de los ranchos vecinos punteaban la oscuridad. «Si Stuart y Rosie pueden organizar una campaña contra nosotros podemos organizar una resistencia». Era una idea audaz, y Víctor se dio cuenta de que su esposa estaba pensando varios pasos adelante de él. «¿Crees que otros rancheros se unirían a nosotros?» «Solo hay una manera de averiguarlo», respondió Cora con una sonrisa determinada que Víctor estaba comenzando a reconocer como señal de que había decidido enfrentar un desafío de frente. «Mañana comenzamos a hacer visitas». La reunión en el Salón Comunitario de Esperanza había sido convocada oficialmente para discutir el futuro del desarrollo del valle, pero todos los presentes sabían que se trataba de una confrontación directa entre los rancheros locales y la Compañía Ferroviaria del Pacífico Oeste.
Durante las 2 semanas anteriores, Víctor y Cora habían visitado cada rancho y granja en un radio de 20 millas, y los resultados habían sido más alentadores de lo que habían esperado. La familia Morales había sido la primera en expresar su apoyo. «Mi padre compró esta tierra con sangre y sudor», había declarado Luis Morales con fiereza. «No voy a entregarla a una compañía que ve nuestras vidas como obstáculos para sus ganancias». Los Henderson, inicialmente cautelosos, se habían unido después de que Ellis Rossi había visitado su granja con una oferta que sonaba más a ultimátum. Incluso algunos de los ganaderos más prósperos, como la familia Davidson y los hermanos Walsh, habían expresado serias preocupaciones sobre las tácticas de presión de la compañía ferroviaria. «No se trata solo del dinero», había explicado Tom Davidson durante una reunión en su rancho. «Se trata del derecho de un hombre a mantener lo que ha construido honestamente». Ahora, mientras Víctor y Cora entraban en el salón comunitario lleno, podían sentir la tensión eléctrica en el aire. El lugar estaba dividido claramente. En un lado se sentaban los rancheros y granjeros que habían decidido resistir, y en el otro lado estaban George Stewart, Ellis Rossi y varios hombres que Víctor no reconocía, pero que obviamente representaban intereses externos. El alcalde, Robert Miller, un hombre mayor que había tratado de mantenerse neutral en la controversia, llamó a la reunión al orden. «Estamos aquí para discutir las propuestas de desarrollo para nuestro valle», comenzó con voz nerviosa. «El señor Rossi ha solicitado tiempo para presentar los beneficios del proyecto ferroviario». Rossi se puso de pie con la confianza de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Era más elegante que la mayoría de los presentes, con un traje caro y maneras urbanas que contrastaban marcadamente con la vestimenta práctica de los rancheros. «Señores, señoras», comenzó con una sonrisa calculada, «represento una oportunidad sin precedentes para este valle. La Compañía Ferroviaria del Pacífico Oeste está preparada para invertir cientos de miles de dólares en infraestructura que traerá prosperidad y progreso a toda la región». Desplegó un mapa grande que mostraba las rutas propuestas del ferrocarril, líneas rojas que cortaban directamente a través de varias de las mejores tierras de rancho del valle. «Imaginen las posibilidades», continuó Rossi con entusiasmo teatral. «Acceso directo a los mercados de California y Colorado, turistas adinerados que vendrán a disfrutar de nuestros paisajes, nuevos negocios que se establecerán a lo largo de las rutas del tren. ¿Y qué pasa con las familias que han vivido aquí durante generaciones?», interrumpió Luis Morales, poniéndose de pie. «¿Dónde encajamos nosotros en su visión de progreso?». La sonrisa de Rossi se tensó ligeramente. «Por supuesto que habrá compensación justa para aquellos cuyas propiedades sean necesarias. La compañía no es irrazonable». «¿Justa según quién?», preguntó Víctor, levantándose también. «He visto su oferta justa, señor Rossi. Es menos de la mitad de lo que vale mi tierra. El valor de la tierra es determinado por el mercado, señor Esposito», respondió Rossi con frialdad apenas contenida. «Y francamente, el mercado para ranchos en dificultades no es particularmente fuerte en este momento». Un murmullo de indignación recorrió el lado de los rancheros del salón. George Stewart eligió ese momento para ponerse de pie, claramente coordinado con Rossi. «Hablemos honestamente», dijo Stewart con la arrogancia que todos habían llegado a asociar con él. «La mayoría de estos ranchos están luchando. Esposito aquí mismo estaba al borde de la bancarrota hasta que se casó con esa mujer por dinero». El insulto directo hizo que varios hombres se pusieran de pie inmediatamente, pero Cora se adelantó antes de que alguien pudiera responder. «Señor Stewart», dijo con una voz que cortó a través del ruido como una navaja, «ya que ha elegido hacer de nuestro matrimonio un asunto público, permítame aclarar algunos hechos». Se dirigió hacia el frente del salón con paso firme, ignorando las miradas de sorpresa.
No era común que las mujeres hablaran en reuniones públicas, pero nadie se atrevió a detenerla. Durante las últimas 2 semanas, continuó Cora, mi esposo y yo, hemos visitado cada rancho en este valle. ¿Saben lo que hemos encontrado? Familias trabajadoras, que han construido vidas prósperas a través de años de dedicación. Pero también hemos encontrado evidencia de una campaña sistemática de intimidación por parte de la compañía ferroviaria. Sacó un paquete de papeles de su bolso. Tengo aquí copias de las ofertas que se han hecho a diferentes rancheros. Todas siguen el mismo patrón, primero una oferta baja, luego presión económica cuando la oferta es rechazada. Stewart intercambió una mirada preocupada con Rosie. Esos son documentos privados, documentos que los propietarios han compartido voluntariamente, interrumpió Cora, porque están cansados de las tácticas de intimidación. Tom Davidson se puso de pie. Es cierto. Después de que rechacé su oferta, misteriosamente comencé a tener problemas para obtener crédito en el banco, y mi proveedor de semillas repentinamente perdió mi pedido, añadió Mrs. Henderson. Mi herrador duplicó sus precios de la noche a la mañana, contribuyó otro ranchero. Una ola de testimonios similares comenzó a surgir por todo el salón, cada uno describiendo las mismas tácticas de presión que Víctor y Cora habían experimentado. Rosie levantó las manos, tratando de recuperar el control de la situación. Estas son coincidencias desafortunadas, pero no tienen nada que ver con la compañía ferroviaria. Coincidencias. Cora sacó otro documento. Tengo aquí una carta, escrita por el señor Stewart, al gerente regional de su banco en Denver, recomendando que se revise cuidadosamente el crédito de cualquier ranchero que se niegue a vender a la compañía ferroviaria. El silencio que siguió fue absoluto. Stewart palideció visiblemente, mientras que Rosie parecía estar calculando rápidamente sus opciones. ¿Cómo obtuvo esa carta?, preguntó Stewart con voz estrangulada. La persona que trabajaba en su oficina, respondió Cora con calma, decidió que el pueblo tenía derecho a conocer la verdad sobre sus métodos. El doctor Perry se puso de pie desde atrás del salón. Yo también tengo algo que añadir. El señor Rosie me visitó la semana pasada, sugiriendo que sería desafortunado para mi práctica si continuaba tratando a familias que se oponían al proyecto ferroviario. Eso es una mentira, gritó Rosie, perdiendo finalmente su compostura. Doctor Perry, preguntó el alcalde Miller gravemente, ¿está usted dispuesto a jurar sobre la veracidad de esa declaración? Bajo juramento si es necesario, respondió el doctor con firmeza. El ambiente en el salón había cambiado completamente. Lo que había comenzado como una presentación controlada por la compañía ferroviaria se había convertido en una exposición pública de sus métodos cuestionables. Luis Morales se dirigió a todo el grupo. Creo que hemos escuchado suficiente para entender qué tipo de progreso quieren traer estos hombres a nuestro valle. Propongo, dijo Víctor, poniéndose de pie junto a Cora, que formemos una asociación formal de rancheros para proteger nuestros intereses contra cualquier intento futuro de intimidación o coerción. Secundo la moción, gritó Tom Davidson, y pronto una docena de voces se unieron en apoyo. Rosie y Stewart intercambiaron miradas derrotadas. Su estrategia de dividir y conquistar había fracasado espectacularmente y ahora enfrentaban una comunidad unificada en su contra. Esto no ha terminado, murmuró Rosie mientras recogía sus mapas. Tienes razón, respondió Víctor con voz firme. Pero ahora sabemos exactamente con qué tipo de personas estamos tratando y estamos preparados para defender lo que es nuestro. Mientras los representantes de la compañía ferroviaria salían del salón en silencio derrotado, Víctor sintió el brazo de Cora enlazarse con el suyo. Habían enfrentado la prueba más difícil de su matrimonio y su sociedad, y habían emergido no solo victoriosos, sino más fuertes que nunca. 6 meses después, el sol de febrero pintaba el valle de San Miguel
con una luz dorada que prometía el final del invierno más suave que Víctor pudiera recordar. Desde el porche recién reparado del rancho Esperanza, podía ver las mejoras que él y Cora habían logrado durante los meses siguientes a su victoria sobre la compañía ferroviaria. Los pastos, ahora poblados con 30 cabezas de ganado saludable, se extendían verdosos hasta las montañas distantes. El huerto que Cora había expandido mostraba los primeros brotes de la temporada, prometiendo otra cosecha abundante. Pero la transformación más notable no era visible desde el porche. Era la manera en que Víctor se despertaba cada mañana con una sensación de propósito y esperanza que había creído perdida para siempre. Era el sonido de la risa de Cora, que ahora llenaba regularmente la casa que había estado silenciosa durante demasiado tiempo. Víctor, la voz de Cora, lo llamó desde la cocina. Luis Morales está aquí para hablar sobre los precios del ganado. Víctor sonrió, recordando cuando las visitas de otros rancheros habían sido raras y generalmente portadoras de malas noticias. Ahora, la Asociación de Rancheros del Valle San Miguel, que habían formado después de derrotar a la compañía ferroviaria, se reunía regularmente en su casa. Cora había insistido en que tenían el espacio más grande y la mejor cocina para hospedar las reuniones. Pero Víctor sospechaba que los demás venían tanto por su consejo inteligente como por sus famosos pasteles de manzana. «Ya voy», respondió, pero se tomó un momento más para absorber la vista. En la distancia podía ver a Finn trabajando con 2 vaqueros nuevos que habían contratado el mes anterior. El éxito del rancho había permitido finalmente expandir las operaciones más allá de lo que un hombre solo podía manejar. Dentro de la casa, encontró a Luis Morales sentado en la mesa de la cocina mientras Cora servía café y cortes generosos de su pan de canela recién horneado. La transformación de la cocina desde la llegada de Cora era notable, donde antes había habido funcionalidad austera. Ahora había calidez y abundancia. Cortinas de colores brillantes enmarcaban las ventanas, hierbas secas colgaban de las vigas, y el aroma constante de horneado hacía que la casa se sintiera verdaderamente como un hogar. «Víctor», Luis se puso de pie para estrechar su mano. «Espero que no te moleste la visita sin aviso. Quería hablar contigo sobre la propuesta de Davidson para el rodeo conjunto esta primavera». «Por supuesto que no molesta», Víctor se sentó, aceptando gratefully una taza de café de Cora. «¿Qué piensas de la idea?» Durante la siguiente hora, los tres discutieron los planes para un rodeo que combinaría el ganado de varios ranchos, permitiéndoles negociar mejores precios con los compradores de Denver y Colorado Springs. Era el tipo de cooperación que la amenaza externa había forjado entre los rancheros del valle y que había resultado ser más valiosa de lo que cualquiera había anticipado. «La parte que más me gusta», comentó Cora mientras organizaba los números en una hoja de papel, «es que esto nos permite mantener nuestras operaciones independientes mientras compartimos los beneficios de la escala más grande». Luis asintió con admiración evidente. «Tu esposa tiene una cabeza para los negocios, Víctor. Lástima que las mujeres no puedan dirigir bancos, sería mejor que cualquier hombre que conozco con los números». Víctor intercambió una mirada con Cora, compartiendo un momento de humor privado. Luis no sabía que Cora efectivamente manejaba casi todas las finanzas del rancho ahora, y que sus consejos habían ayudado a varios de los otros rancheros a mejorar sus propias operaciones. Después de que Luis se marchó, Víctor y Cora se quedaron en la cocina, disfrutando del silencio cómodo que había desarrollado entre ellos. Era un sábado, lo que significaba que Cora no tenía trabajos de costura urgentes y Víctor había completado las tareas esenciales del rancho temprano. «¿Recuerdas?», dijo Cora súbitamente, «cuando me dijiste que este matrimonio era un arreglo comercial?» Víctor la miró con curiosidad. Era inusual que ella hiciera referencia directa a los términos originales de su acuerdo. «Por supuesto, ¿por qué?».
Porque estaba pensando que hemos sido muy exitosos como socios comerciales, respondió ella, pero había algo en su tono que sugería que estaba llevando la conversación hacia territorio más complejo, más exitosos de lo que esperaba. Víctor acordó cuidadosamente. Cora se levantó y comenzó a limpiar los platos del café, pero Víctor notó que sus movimientos eran más deliberados de lo usual, como si estuviera ganando tiempo para organizar sus pensamientos. Víctor, dijo finalmente, sin volverse a mirarlo, ¿alguna vez te has arrepentido de casarte conmigo? La pregunta lo sorprendió por su directness y por la vulnerabilidad que detectó en su voz. Nunca, respondió inmediatamente. ¿Por qué preguntas eso? Porque Cora finalmente se volvió hacia él, y Víctor vio que estaba luchando con algo que claramente había estado considerando durante algún tiempo, porque creo que nuestro arreglo se ha convertido en algo diferente de lo que acordamos originalmente. Víctor sintió que su corazón se aceleraba. Habían estado bailando alrededor de este tema durante semanas, tal vez meses. La formalidad cuidadosa de sus primeros días había dado paso gradualmente a una intimidad que iba mucho más allá de la simple sociedad comercial. Cenas que se extendían hasta altas horas mientras discutían no solo negocios, sino sueños y esperanzas. Momentos cuando sus manos se tocaban mientras trabajaban lado a lado y ninguno se alejaba inmediatamente. La manera en que ella había comenzado a llamarlo simplemente Víctor, en lugar del más formal señor Esposito, y cómo él había comenzado a buscar excusas para estar cerca de ella. ¿En qué sentido diferente?, preguntó, aunque sospechaba que conocía la respuesta. Cora se acercó lentamente, y cuando habló, su voz era apenas un susurro, en el sentido de que ya no puedo imaginar mi vida sin ti en ella, y no porque necesite tu protección o tu rancho, sino porque se detuvo, claramente luchando con las palabras. Víctor se puso de pie, cerrando la distancia entre ellos. ¿Por qué? Porque me he enamorado de ti, dijo finalmente, las palabras saliendo en un rush. Sé que no era parte de nuestro acuerdo. Sé que todavía amas a Isabela y que nunca espera. Víctor silenció sus palabras colocando suavemente sus dedos sobre sus labios. Cora dijo, y ella pudo escuchar la emoción en su voz, siempre amaré a Isabela. Fue una parte importante de mi vida y eso nunca cambiará. Víctor vio que el dolor cruzaba el rostro de Cora y se apresuró a continuar. Pero lo que he descubierto es que el corazón humano es mucho más grande de lo que pensaba. Es posible amar la memoria de alguien y al mismo tiempo encontrar un amor completamente nuevo, completamente diferente, pero igualmente real. Los ojos de Cora se llenaron de lágrimas. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que también me he enamorado de ti. Víctor tomó sus manos entre las suyas, no de una vez, sino gradualmente día a día, viendo tu fortaleza, tu inteligencia, tu bondad, viendo cómo transformaste no solo este rancho, sino mi vida completa. ¿Cuándo lo supiste?, preguntó Cora, su voz temblorosa de emoción. Víctor sonrió, recordando el momento específico, la noche de la reunión en el pueblo, cuando te pusiste de pie para defendernos, para defender lo que habíamos construido juntos. Me di cuenta de que ya no estaba luchando solo por el rancho o por honrar la memoria de Isabela. Estaba luchando por nosotros, por nuestro futuro juntos. Para mí fue antes, confesó Cora. Fue el día que me mostraste las cartas de Isabela, las que guardabas en tu escritorio. No las leí, se apresuró a añadir, pero vi cómo las tocabas, con tanto cuidado y amor. Me di cuenta de que un hombre capaz de amor tan profundo y duradero era exactamente el tipo de hombre del que me podría enamorar. Víctor la atrajo hacia él, y por primera vez desde su matrimonio, se besaron no por obligación ceremonial, sino por amor verdadero. Fue un beso que contenía meses de sentimientos cuidadosamente guardados,
de esperanzas no expresadas, de un amor que había crecido silenciosamente entre dos personas que habían comenzado como extraños necesitados. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo con una mezcla de alegría y alivio. Entonces, dijo Víctor, ¿qué hacemos ahora? Cora se rió, el sonido musical que había llegado a amar tanto. Supongo que renegociamos nuestro contrato matrimonial. ¿Nuevos términos? Términos mucho más simples, respondió ella, alcanzando para tocar su rostro suavemente. Amor, honor y construir una vida juntos, una vida real. 3 meses después, la celebración de Primavera del Valle se había convertido en una tradición anual desde que los rancheros habían formado su asociación. Este año, el Rancho Esperanza era el anfitrión, y Cora había estado preparándose durante semanas. El patio delantero estaba decorado con guirnaldas de flores silvestres, mesas largas groaning bajo el peso de comida preparada por todas las familias del valle, y un área despejada donde los músicos locales tocaban para los bailarines. La más exitosa del valle. Víctor alzó una ceja. Esos son big dreams. Tengo big dreams, Cora respondió seriamente. Dreams que incluyen a ti, a este rancho, a esta comunidad. Dreams de construir algo lasting, algo de lo que podamos estar orgullosos. Víctor la atrajo más cerca, maravillándose una vez más por la mujer extraordinaria que había entrado en su vida de manera tan inesperada. Entonces construyamos esos dreams juntos. Mientras se sentaban bajo las estrellas del valle, rodeados por la tierra que habían salvado y mejorado juntos, ambos sabían que habían encontrado algo raro y precioso. No solo amor, sino partnership en el sentido más verdadero. Dos personas que se habían elevado mutuamente, que habían transformado la necessity en choice, la conveniencia en devoción. La mujer que había sido llamada demasiado gorda y abandonada en una estación had become la heart del valle más próspero en el territorio. El hombre que había estado al borde de perder todo había found not only salvation but joy. Y juntos habían probado que las mejores historias de amor no siempre comienzan con pasión, sino con respect, trust y la willingness de dos personas para construir algo beautiful juntos. En la distancia, un coyote howled en las montañas, y el sonido ya no parecía lonely. Parecía como una celebración de la wilderness, de la life que continuaba, de los dreams que se hacían reality bajo las estrellas endless del West. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si este te ha gustado, no querrás dejar pasar estos. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte ninguna de nuestras subidas.